Un martes de octubre a las 2:30 de la tarde, mientras el aroma del café que había preparado para compartir aún flotaba en el aire de la oficina, descubrí, escuchando sin querer la conversación telefónica de mi hija Claudia, que ella me percibía como un estorbo del que deseaba librarse. La escuché en un susurro que delataba un plan malvado, decir al teléfono: yo ya no aguanto la responsabilidad de cuidarla. Doctor, la situación de Elena está empeorando. Es urgente que la ingresen cuanto antes. Mi nombre es Elena Concepción Santos, tengo 78 años, y nací y crecí en el centro de Belo Horizonte. Para el mundo soy solo una viuda aparentemente frágil, dependiente por completo de los cuidados de su única hija, una anciana con el pelo canoso que incluso olvida dónde están sus gafas. Esa es, al menos, la imagen que proyecta, incluso ante los ojos de Claudia. Pero permítanme revelar un secreto, la realidad es muy distinta. Tras la apariencia de una anciana aparentemente despistada, que aparenta olvidar las cosas, se oculta una mujer que con discreción y astucia, ha edificado en silencio un imperio inmobiliario de proporciones modestas. Poseo propiedades en toda la ciudad de Belo Horizonte, inversiones que han generado beneficios a lo largo de varias décadas, negocios que Claudia, mi propia hija, jamás creyó que yo fuera capaz de gestionar. Y entre estas posesiones se encuentra el Lar San Francisco, la residencia de ancianos donde ella misma pretendía internarme. La amarga ironía de la situación me impactó profundamente, como si una hoja afilada y fría me atravesara. Mi propia hija, Claudia, estaba planeando abandonarme en el lugar que yo misma había adquirido hace 15 años, cuando aún era una empresaria que realizaba inversiones de forma discreta, con la intención de asegurar mi futuro. Un futuro que, al parecer, no incluía el respeto por mí, su única heredera. En ese preciso momento, experimenté una transformación radical en mi interior. Ya no sentía miedo al rechazo, ni el dolor de la traición familiar, sino algo mucho más profundo e inquietante. Sentí la certeza absoluta de que había llegado el momento de mostrar mi verdadera identidad y darle a Claudia una lección que jamás olvidaría. ¿Cuál es la distinción entre una persona que sufre y una que busca venganza? La víctima se queja y acepta su destino, mientras que el vengador observa, elabora un plan y lo lleva a cabo. A los 78 años, ese día dejé de ser la víctima para convertirme en el vengador. Les invito a cerrar los ojos e imaginar el doloroso descubrimiento de que la persona a la que más han amado, a la que le han dado afecto, cuidado y protección ante cualquier amenaza, está tramando deshacerse de ustedes como si fueran algo inútil. ¿Cómo reaccionarían? Les contaré exactamente cómo reaccioné yo, y quizás al final de esta historia entiendan por qué en ocasiones la venganza va más allá de la simple satisfacción, y se vuelve una necesidad. Para entender la gravedad de la traición que viví, es indispensable que les explique quién era yo antes de ese día crucial, quién pretendía ser y quién siempre he sido en realidad. Elena Conceicao Santos, viuda del reconocido banquero Antonio Santos, quien había residido en el barrio Funcionarios durante 40 años, era para sus vecinos, familiares y hasta para mi propia hija, la personificación de la señora mineira arquetípica. Católica practicante, ferviente en su fe, una cocinera excepcional y una abuela entregada que jamás faltaba a la misa dominical. Era la mujer que horneaba las broas de fubá más deliciosas de la región, y que siempre ofrecía palabras de consuelo a quienes lo necesitaban. Claudia, mi hija, creció bajo la protección de esa imagen, la de una madre atenta que la llevaba y recogía del colegio, participaba activamente en las reuniones escolares. Elaboraba disfraces espectaculares para las fiestas de junio y jamás olvidaba un cumpleaños. Después de la muerte de su esposo Antonio, hace 10 años, Elena asumió, de manera natural, el rol de cuidadora, asumiendo erróneamente que yo, sin un hombre que me orientara, me encontraba desamparada. Qué equivocada estaba. Claudia jamás imaginó que, aun estando casada, yo mantenía una vida secreta y paralela, aunque discreta, pero mucho más rentable. Mientras Antonio se enfocaba en su trabajo en el banco y en administrar los gastos del hogar, yo destinaba los excedentes del presupuesto familiar a la compra de terrenos a precios bajos en las afueras, pequeñas propiedades en el centro de la ciudad, y apartamentos que requerían reformas, todo con la finalidad de no llamar la atención,
ni despertar la curiosidad de nadie. Desde joven entendí que en el Brasil de 1906, y en las décadas de los 70 y 80, una mujer casada que demostrara conocimientos amplios sobre negocios sería vista con desconfianza. Por lo tanto, desarrollé una estrategia simple: ser subestimada, aparentar ser una ama de casa dedicada a su hogar, mientras, en secreto, construía mi fortuna. Con el tiempo mi portafolio inmobiliario creció considerablemente y al fallecer Antonio, ya poseía 17 propiedades distribuidas por toda Belo Horizonte. Claudia recibió nuestra casa y una cantidad de dinero ahorrado, suficiente para su bienestar, pero no lo bastante como para independizarse económicamente de los ingresos que yo obtenía mensualmente de los alquileres. Ella pensaba que esos alquileres provenían únicamente de 2 apartamentos que Antonio, mi difunto esposo, había dejado. Nunca se preguntó por qué los importes eran siempre exactos y puntuales. Jamás cuestionó mi despreocupación por el dinero, a pesar de ser una viuda sin recursos aparentes. En realidad, me gustaba esa situación. Claudia me visitaba semanalmente y me llamaba a diario, sintiéndose útil al cuidar de su abuela, mi madre. Yo por mi parte disfrutaba de la compañía de mi hija sin perder mi autonomía financiera. Era una relación que funcionaba a la perfección hasta que me di cuenta de que mi hija no me veía como una madre a la que quería, sino como un estorbo, no como una mujer digna de respeto, sino como una anciana que obstaculizaba sus ambiciones. Lentamente los indicios que había desestimado comenzaron a encajar. Las visitas cada vez más cortas, el tono exasperado al escuchar mis anécdotas repetidas, la manera en que evaluaba mi apartamento, estimando su valor, las constantes preguntas sobre mis posesiones y si ya había arreglado los documentos para cuando me marchara. Claudia no me atendía por afecto sino por su herencia. Fue entonces cuando comprendí que si ella podía fingir ser la hija devota, yo podía seguir interpretando el rol de la madre protectora. La diferencia era que esta vez mi actuación tendría un propósito muy concreto. El eco de la voz de mi hija, susurrando por teléfono, aún retumba en mi mente como una sirena de alarma. Cada palabra era un golpe certero a la imagen que tenía de nuestra relación. Doctor Ricardo, ¿puede preparar los papeles? No aguantará mucho. Está cada vez más desorientada. Repite las mismas historias. Sí, tengo el poder notarial para asuntos médicos, el precio, 3.000 al mes. Perfecto, vale la pena. 3.000 euros. El costo de mi libertad, que Claudia calculaba en 3.000 euros mensuales, era menos de lo que ella solía gastar en sus visitas a la peluquería. Mientras aparentaba ordenar mis papeles, mi mente estaba fija en la conversación que desenmascaraba la verdadera naturaleza de mi hija. Mis dedos temblaban no por debilidad, sino por la furia reprimida. El asilo es bueno, Lar Francisco. Excelente. Conozco su buena reputación. No es necesario que sepa los detalles. Ahora mismo le diré que se trata solo de una estancia temporal para que se recupere mejor. Hasta el viernes. De acuerdo, doctor Lar San Francisco, en mi residencia, ese lugar que adquirí en 2007 como inversión, pero que mantenía en perfecto estado de funcionamiento, motivado por la firme creencia en la necesidad de ofrecer cuidados dignos a los ancianos. Claudia pretendía ingresarme en mi propio asilo, sin sospechar que cada euro que ella gastaría regresaría a mí directamente. La incongruencia era tan abrumadora que por un instante me pareció estar atrapada en una pesadilla surrealista. Tras colgar Claudia la llamada, inhalé hondo, intentando dotar mi voz de una fragilidad e inocencia fingidas. Hija, ¿con quién hablabas? Ah, mamá, solo era el médico para confirmar tu cita de la semana que viene. Nada importante. La falsedad fluyó de sus labios con una naturalidad asombrosa, provocándome un escalofrío. ¿Cuántas veces me había engañado ya? ¿Cuántas conversaciones como esa se habían llevado a cabo a mis espaldas? A lo largo de la tarde, Claudia desplegó su papel de hija atenta con una soltura que me dejó estupefacta, me preparó mi merienda predilecta, organizó mis medicamentos y me preguntó por mi salud con una preocupación artificiosa que ahora reconocía como pura actuación.
Mamá, últimamente estás muy olvidadiza. ¿No crees que sería bueno hablar con un especialista? Un especialista, el doctor Ricardo, el mismo que cobraba 3.000 reales por ingresar a ancianos en perfecto estado de salud. Me siento bien, hija, aunque un poco fatigada. Es normal sentirse así a mi edad. Sí, mamá, entiendo, y precisamente por eso creo que sería bueno que te hicieras una revisión médica. El doctor es muy bueno, tiene una clínica especializada en el cuidado de personas mayores. Tercera edad, como si fuéramos un producto con fecha de vencimiento. Esa noche, después de que Claudia se fuera, no pude dormir, me quedé despierta hasta que amaneció pensando en todo lo que había descubierto. No solo me dolía la traición, sino la frialdad y la planificación que había detrás. Mi hija había orquestado cada detalle: el médico, el poder notarial obtenido en secreto, la historia inventada sobre mi deterioro mental. Había estudiado mis rutinas, analizado mis costumbres, interpretando mis distracciones diarias como signos de demencia, utilizando mi edad como un arma en mi contra. Pero Claudia cometió un error fundamental: me subestimó. En mi ingenuidad había subestimado a mi oponente, concibiendo erróneamente a Claudia como una anciana frágil y sumisa, dispuesta a acatar dócilmente mis decisiones supuestamente beneficiosas. Desconocía por completo que estaba retando a una mujer astuta y poderosa, artífice de una fortuna multimillonaria, quien empleaba la misma táctica que yo pretendía usar contra ella: aparentar debilidad para sorprender a sus adversarios. Aquella noche crucial, tomé una determinación que transformaría irrevocablemente nuestras existencias. Si Claudia deseaba jugar al juego de la manipulación familiar, yo le demostraría cómo lo jugaba una verdadera experta, pues la diferencia entre nosotras residía en la superficie: ella fingía ser inteligente, mientras que yo fingía ser inocente. En ese preciso instante las reglas del juego cambiaron radicalmente. Y así durante los días siguientes me transformé en la actriz más convincente de Belo Horizonte. Cada vez que yo olvidaba algo, cada instante de desorientación, cada vez que pedía ayuda para algo simple, todo estaba fríamente planeado para que Claudia se creyera la versión de mí que tanto deseaba. Hija, ¿dónde están mis gafas?, me preguntaba, sabiendo perfectamente que estaban sobre la mesa, justo al lado de ella. Mamá, tus gafas están ahí frente a ti, le respondía, escuchando su tono de falsa paciencia, propio de quien se enfrenta a la supuesta fragilidad de la vejez. Ah, sí, lo siento, estoy muy distraída. Cada una de esas interacciones era una puesta en escena donde yo era la supuesta persona vulnerable, y Claudia se convencía de que actuaba de manera correcta al apoyarme, ignorando por completo que mientras ella fingía mi declive mental, yo documentaba metódicamente cada detalle. El teléfono inteligente, cuya verdadera capacidad Claudia subestimaba, se convirtió en mi herramienta principal para recopilar evidencias. Ella grababa nuestras conversaciones en secreto cada vez que mencionaba mi deterioro cognitivo, registrando meticulosamente cada palabra. Además, fotografiaba los documentos que dejaba deliberadamente a mi alcance, esperando que los viera accidentalmente: poderes notariales para asuntos médicos, presupuestos de residencias para mayores e incluso un informe psiquiátrico prellenado con supuestos síntomas que yo presentaba. Con el tiempo mi hija se volvía más audaz, e incluso empezó a invitar al doctor Ricardo a reuniones en casa, presentándolo como un médico amigo interesado en mi bienestar. Estas reuniones y conversaciones en realidad eran interrogatorios encubiertos, diseñados para que cometiera errores al responder preguntas sobre fechas, nombres o eventos recientes. Doña Elena, ¿sabe qué día es hoy?, me preguntaba. Martes, respondía yo, aunque sabía perfectamente que era jueves. ¿Y en qué mes estamos?, continuaba. ¿Septiembre u octubre? Ay, hija, ayúdame. Durante las visitas médicas, Claudia y el doctor Ricardo se comunicaban mediante miradas que parecían esconder secretos, mientras evaluaban meticulosamente cada uno de mis errores y olvidos. Desconocían que yo, en silencio, grababa en mi mente cada pregunta, cada gesto, cada susurro que creían inaudibles. Está claramente en un proceso de deterioro, afirmó el doctor Ricardo a Claudia en una ocasión.
Desorientación pasajera, dificultad para recordar eventos recientes, y una dependencia que iba en aumento, un caso típico de la enfermedad que sospechaban. ¿Cree usted, doctor, que es seguro que siga viviendo sola?, inquirió Claudia, adoptando esa expresión de preocupación exagerada y fingida que ya la caracterizaba. De ninguna manera. Lo ideal sería una hospitalización, por su seguridad y para su tranquilidad, respondió el médico, como si hablara con una hija preocupada y responsable. Aunque esas palabras sonaban huecas y falsas, mi investigación no se detuvo ahí. Con la ayuda de mis antiguos contactos, personas que conocía de mi pasado como empresaria y que Claudia desconocía por completo, empecé a investigar al doctor Ricardo Méndez. Lo que descubrí no me sorprendió, pero me proporcionó datos valiosos para llevar a cabo mi plan. Ricardo Méndez no solo era un geriatra ambicioso, sino un especialista en hospitalizaciones innecesarias. En los últimos 5 años había diagnosticado demencia a decenas de ancianos que gozaban de perfecta salud, siempre con la complicidad de familiares que buscaban librarse de la responsabilidad del cuidado o acelerar el proceso de herencia. Su método era astuto, identificaba familias con conflictos intergeneracionales, ofrecía la solución aparentemente humanitaria de la hospitalización y, a cambio, repartía las ganancias con aquellos familiares que accedían a participar en su juego. Una vez internados, los ancianos rara vez lograban recuperarse y salir de esa situación. Lo más revoltoso fue muchos de estos incidentes sucedieron en mi propia casa, en Lar San Francisco, un lugar que siempre había considerado un hogar digno y seguro para los ancianos. Se había transformado en el centro de operaciones del doctor Ricardo para sus fraudes familiares. A medida que profundizaba en la investigación, la verdad se volvía más asquerosa. Claudia no actuó impulsivamente ni por desesperación, sino que planeó mi marginación social con una frialdad que me dejó helada. Gracias a conversaciones telefónicas que grabé en secreto, supe que ya había consultado a un abogado para agilizar el proceso de tutela, visitado otras residencias para comparar precios e incluso empezado a hacer planes sobre qué hacer con mi apartamento una vez que me institucionalizaran. Mamá siempre ha soñado con viajar, le relató a una amiga por teléfono. Decidí hacer realidad mi sueño y el de ella, por lo que venderé el apartamento para financiar una estancia en un lugar realmente excepcional. Viajar era mi gran anhelo, y ella, a quien conocía a la perfección, con sus gustos, temores y aspiraciones, había tejido una compleja mentira para justificar su ambición. La verdad más devastadora emergió al leer los mensajes intercambiados entre Claudia y algunos familiares lejanos. Había inventado una historia sobre mi deterioro, propagando entre tíos, primos y conocidos que representaba un peligro para mí misma. La tía Elena, por ejemplo, olvidó una olla en la cocina, según le contó a mi sobrina Marcia, y otra vez se olvidó el gas encendido toda la noche. Me da miedo dejarla sola, afirmaba. Esas eran las falsedades, mentiras meticulosamente urdidas para obtener el apoyo familiar a su plan de internarme. Mientras los parientes expresaban su pesar, pobre Claudia, como se sacrifica por su madre, sentí una fugaz admiración por la habilidad estratégica de mi hija, una manipulación tan sutil que me sorprendió. Pensé en el potencial desperdiciado. Si esa misma inteligencia se hubiera enfocado en algo constructivo, podría haber logrado una carrera profesional brillante. Pero había más que eso. Descubrí que Claudia, de manera disimulada, ya estaba trasladando algunos de mis bienes, pequeños objetos que creía que no notaría, joyas que limpiaba, documentos que organizaba, y hasta obras de arte que restauraba. Estaba sondeando mis límites, preparándose para apropiaciones mayores. Si realmente estuviera perdiendo la cabeza, ¿cómo reaccionaría ante la lenta desaparición de mis posesiones? Lo más cruel e incomprensible era que mientras todo esto sucedía, Claudia mantenía la fachada de una hija atenta y dedicada, con una perfección casi teatral. Me traía flores frescas, cocinaba mis comidas preferidas, se sentaba a mi lado a ver la telenovela de las 8, me abrazaba con un afecto que parecía sincero, todo mientras planeaba mi encierro. Era como vivir con una psicópata excepcionalmente hábil, pero yo había guardado la culminación de mi investigación para el final.
Fue entonces cuando decidí visitar personalmente el Hogar San Francisco, no como la propietaria, sino como una anciana interesada en explorar las instalaciones. Lo que descubrí allí casi me hizo romper mi fingida fragilidad. Aquella visita al Hogar San Francisco fue mi transformación definitiva, pues no solo revelé la magnitud de la traición, sino que entendí que formaba parte de un sistema mucho más amplio y despiadado de lo que había imaginado. Utilicé mi identidad de Elena, la anciana en busca de un lugar para el futuro, para ingresar al asilo. Ignorando que estaba hablando con la dueña del lugar, la recepcionista se mostró asombrosamente franca sobre la situación. ¿Es para usted o para alguien más?, preguntó con una voz profesional que apenas lograba ocultar su desgano. Para mi hija, creo que es lo indicado, respondí. La recepcionista modificó su sonrisa, una mueca que ya había presenciado antes, la de quien identifica a una posible cliente desesperada. Comprendo. Muchas familias acuden a nosotros en estas circunstancias. Permítame presentarle nuestros servicios especializados para casos como el suyo. Servicios especializados. La frase me causó un escalofrío. Durante el recorrido por las instalaciones, empecé a reparar en detalles que como propietaria, no había notado en visitas previas. Habitaciones cuyas puertas se aseguraban con cerrojos desde el exterior, la administración de fármacos programada en horarios incongruentes con las indicaciones médicas, y la constante murmuración de ancianos con plenas facultades mentales sobre la prohibición de visitas no autorizadas, revelaban que el Hogar San Francisco, lejos de ser una clínica geriátrica, se había transformado en una prisión encubierta. La filosofía pregonada por la institución, la de proporcionar tranquilidad, contrastaba amargamente con la realidad que la recepcionista vendía a las familias, asegurándoles, al ingresar a sus seres queridos, el fin de problemas y preocupaciones. Fue en ese contexto que Elena conoció a Mónica, una enfermera con más de 10 años de servicio en el lugar, quien la reconoció al instante, rememorando el episodio en que Elena le había salvado el puesto de trabajo años atrás, cuando otros directivos deseaban despedirla por cuestionar ciertas prácticas médicas. Tan pronto como quedaron solas en el pasillo, doña Elena, en un susurro, le advirtió: «Usted no debería estar aquí». A lo que Mónica respondió con la misma discreción: «¿Por qué no, Mónica?». «Porque sé que viene como paciente y sé que usted no debería ser paciente de ningún sitio». Mónica reveló a Elena la cruda verdad: Ricardo, como un doctor despiadado, había transformado la residencia de ancianos en una lucrativa empresa, explotando a los ancianos abandonados. Las familias, con tal de que sus seres queridos estuvieran controlados, pagaban sumas exorbitantes para que les administraran medicamentos innecesarios. Elena, con el corazón en un puño, inquirió sobre la falsificación de documentos para justificar los internamientos permanentes y cuestionó la magnitud del problema. ¿Cuántos casos como el mío hay aquí? La respuesta de Mónica fue desalentadora: muchos, señora Elena, muchísimos. Personas perfectamente lúcidas encerradas, solo porque resultaban incómodas. En ese instante, mientras observaba los pasillos de aquel lugar que antes idealizaba como un refugio, y percibía el olor a desinfectante fusionado con la triste fragancia del abandono, algo se quebró irremediablemente en el interior de Elena, dejando atrás el rencor por la traición de Claudia. Era un entramado completo que convertía el amor familiar en un negocio, aprovechando la vejez como una oportunidad para explotar a las personas mayores, tratándolas como problemas que debían ser resueltos con dinero. Elena, involucrada en este sistema, veía su propia inversión como el instrumento de su ruina y la de muchas otras personas. Con una firmeza que la sorprendió, Elena le dijo a Mónica: «Necesito tu ayuda para algo muy importante. Cuando me ingresen aquí, necesito que documentes todo, cada irregularidad, cada medicamento innecesario, cada violación de derechos». «Puedes hacerlo». Mónica, atónita, respondió doña Elena: «No puede someterse a esto. Sé cómo funcionan estas internaciones, una vez dentro, es muy difícil salir». Elena asintió: «Lo sé, Mónica. Sin embargo, para desmantelar un sistema, es crucial comprender su funcionamiento interno.
Y yo, a diferencia de cualquier otro paciente, poseo una ventaja decisiva: soy la dueña de esta residencia. En ese instante la frágil anciana Elena desapareció, y renació Elena, la justiciera, revelándose una verdad que ni Claudia ni el doctor Tuse Ricardo sospechaban. No solo atentaban contra ella, sino que cometían delitos dentro de su propiedad, utilizando su empresa para explotar a familias necesitadas. Ya no se trataba de un asunto personal, sino de una búsqueda de justicia, y Elena se hallaba en una posición inigualable para lograrla. Esa tarde Elena regresó a su hogar con un plan meticulosamente elaborado, un plan que aseguraría que Claudia, el doctor Ricardo y todos los cómplices recibieran una lección inolvidable. Deseaban internarla en el Hogar San Francisco Perfecto. Entraría al asilo, pero no como una paciente vulnerable, sino como una investigadora encubierta, con el objetivo de exponer la verdad y desenmascarar a los responsables. Después de su visita al asilo, Elena comenzó la parte crucial de su plan: simular que la salud de Claudia había empeorado significativamente, generando la necesidad urgente de su ingreso. Su estrategia para manipular no se basaba en mentiras descaradas, sino en ofrecer a la gente exactamente aquello en lo que querían creer. «Hija, ¿has visto mi cartera?», pregunté una mañana, sabiendo perfectamente que estaba en mi bolso. «Mamá, la tienes en la mano», respondió Claudia. Miré la cartera, como si fuera la primera vez que la veía, con la misma expresión de confusión genuina que había observado en ancianos durante 25 años. Vaya, no me había dado cuenta. Pero esta vez se añadió un nuevo ingrediente: el miedo. Claudia, empiezo a preocuparme por mí. Ayer no conseguía recordar dónde había guardado mis medicinas, hoy, la cartera. ¿Y si algún día olvido apagar la cocina? Percibí un brillo en sus ojos, el cual confirmaba que acababa de oír lo que deseaba: la manifestación de inseguridad respecto a mi capacidad mental. Mamá, creo que deberíamos hablar esto con más seriedad. ¿Recuerdas al doctor Ricardo, que nos visitó? Podría ayudarnos. ¿De verdad lo crees necesario? No quiero ser una molestia, mamá. No es molestar, es cuidar. Déjame llamarle. Había picado el anzuelo. Mientras Claudia organizaba con urgencia mi evaluación médica, puse en marcha la segunda parte de mi plan. Llamé a Mónica desde un teléfono público sin correr el riesgo de que Claudia descubriera mis llamadas. Mónica, en unos días llegaré como paciente. Necesito que me trates como a cualquier otro interno, pero documentes todo lo que ocurra, cada medicamento, cada procedimiento, cada irregularidad. Doña Elena, tomo lo que pueda suceder. El doctor Ricardo nunca titubea al decidir mantener a alguien hospitalizado. Lo entiendo, mi querida, pero tengo una ventaja que él ni siquiera sospecha. Soy la dueña de este lugar. En el momento adecuado, revelaré mi posición y cambiaré las reglas del juego por completo. Además, me puse en contacto discretamente con mi abogado, no con el que gestiona mis asuntos habituales, sino con otro, un especialista en derecho penal a quien contraté hace años para un asunto delicado que involucraba a uno de mis inquilinos. El doctor Marcelo era del tipo que no hacía preguntas innecesarias y mantenía los secretos a buen recaudo. Doctor Marcelo, necesito sus servicios para una operación muy específica. Seré ingresada contra mi voluntad, pero al permitir que esto suceda, quiero que prepare un informe exhaustivo sobre las irregularidades en los ingresos a residencias de ancianos, y que esté listo para actuar en el instante en que se lo indique. Doña Elena, esto es muy arriesgado. Pero si algo sale mal, tengo los medios para protegerme. Pero si logramos que esto funcione, expondremos un plan que ha estado perjudicando a muchas familias. La tercera parte de mi plan fue la más difícil: obtener evidencia sólida e irrefutable de la conspiración entre Claudia y el doctor Ricardo. De manera discreta, coloqué grabadoras de voz en puntos clave de mi casa, debajo de la mesa del salón, en el cajón del teléfono y hasta en el baño de visitas, lugar donde Claudia solía hacer llamadas privadas. Todo dentro de los límites de mi propiedad y legalmente.
El resultado fue una serie de grabaciones donde mi hija hablaba abiertamente de sus planes para internarme, especulaba sobre cuánto tiempo estaría en el asilo e incluso hacía chistes sobre su libertad, después de años de cuidarme. Ricardo, ¿estás seguro de que esto no causará problemas? Porque mi madre siempre ha sido muy terca. Claudia respondió: una vez que esté aquí y reciba la medicación adecuada, se volverá mucho más dócil. Siempre es así. Medicación adecuada. Con la evidencia en mi contra acumulándose y mi red de apoyo familiar y social fortalecida, sentí que había llegado el momento de poner a prueba la ambición de Claudia y su determinación por alcanzar sus metas. Decidí entonces empezar a crear situaciones en las que ella se vería obligada a tomar decisiones que me involucraban, fingiendo una gran confusión que me dificultaba tomar decisiones por mí misma. Un día le dije: hija, me ha llegado una carta del banco sobre unas inversiones. ¿Podrías echarle un vistazo? No entiendo nada de lo que pone. La correspondencia era real, se trataba de un informe de rendimiento de unas inversiones pequeñas que yo tenía a mi nombre. Observé cuidadosamente la reacción de Claudia cuando se dio cuenta de que yo aún disponía de recursos financieros que ella desconocía. «Mamá, ¿qué inversiones son esas?», preguntó. «Ah, fue tu padre quien las hizo antes de morir». «Yo nunca entendí muy bien estas cosas del banco», contesté. Noté un cambio en su rostro. Allí, oculto, había dinero que ella ignoraba por completo, y temía perderlo si no reaccionaba con rapidez. Claudia, con voz suave y persuasiva, le propuso: «Mamá, tal vez sería mejor que yo me encargara de tus finanzas. Así, te librarías de preocupaciones». «¿De verdad lo crees? Pero ¿cómo podríamos hacerlo?», preguntó ella, dubitativa. «Es muy simple. Solo necesitas firmar un poder notarial y yo me ocuparé de todo», explicó Claudia, con una sonrisa tranquilizadora. Un poder notarial, el primer paso formal para que Claudia asumiera el control absoluto de su vida. «No sé, hija, ¿y si necesito ese dinero?», susurró ella, preocupada. «Mamá estará muy bien cuidada. No tendrá que preocuparse por el dinero nunca más», replicó Claudia, acentuando cada palabra. «Nunca más». El eco de esas palabras retumbó en su mente como una condena a la exclusión financiera. La prueba definitiva de las verdaderas intenciones de Claudia llegó cuando fingió un episodio de confusión mental más severo. Era jueves por la tarde y Claudia había llegado para su visita semanal. «Hija, qué alegría que hayas venido a verme». «¿Cuánto tiempo sin vernos?», exclamó con la esperanza de ser escuchada. «Mamá, estuve aquí ayer». «¿Ayer?», respondió Claudia sin inmutarse. «No, no. Ayer estuve en la casa de mi madre, quien, a pesar de haber fallecido hace 2 décadas, me preparó su exquisito pastel de harina de maíz». Al escucharla hablar, mi corazón se encogió al darme cuenta de que mi madre, sumida en la confusión, creía estar interactuando con su propia madre, fallecida hace mucho tiempo. Con una genuina expresión de pánico, le dije que estaba equivocada, que su madre ya no estaba. «Mamá, te estás confundiendo», le supliqué. En ese momento Claudia, mi hija, intentó tranquilizarla, pidiéndole que se sentara con ella, pero en lugar de calmarla, mis palabras solo agravaron la situación. «¿Tú quién eres? ¿Por qué estás en mi casa?», preguntó mi madre, y en ese instante una terrorífica verdad me heló la sangre. Claudia, lejos de mostrar miedo, irradiaba alivio. «Mamá, soy yo, tu hija Claudia, estás en casa, todo está bien», me respondió con una calma perturbadora. «Claudia, mi Claudia aún tiene flequillo y es pequeña», inquirí, y ella me corrigió con voz suave: «No, mamá, he crecido». «Estás confundiendo las épocas». Lo más aterrador fue comprender que Claudia, con mirada profesional y metódica, estaba registrando cada palabra, cada signo de desorientación, como evidencia que usaría para informar al doctor Ricardo sobre mi estado mental. No tenía intención de ayudarme o guiarme, su objetivo era recopilar evidencia para justificar mi internación en el hospital. Después de unos minutos actuando, fingí recuperar gradualmente la claridad mental,
diciendo con sorpresa, «Vaya, qué extraño, por un momento no sabía dónde estaba». Comenté con aparente normalidad, «Mamá». Claudia con insistencia respondió, «Por eso es importante que te examine un especialista». Con fingida preocupación, acepté, «Quizá tengas razón, me estoy asustando». Esa misma noche, después de que Claudia se fuera, escuché perfectamente su llamada telefónica, «Doctor Ricardo, creo que no podemos esperar más. Hoy ha tenido un episodio grave, no me ha reconocido. Ha dicho que ha hablado con su madre muerta. Podría ser mañana». El médico respondió, «Perfecto». Al día siguiente mi ingreso estaba programado. La noche anterior a mi ingreso fue surrealista. Claudia se quedó a mi lado, supuestamente para tranquilizarme, pero estaba convencida de que su verdadera intención era asegurarse de que no cambiara de opinión ni hiciera nada que pudiera arruinar sus planes. «Mamá, mañana te llevaré a un lugar muy especial, un sitio donde podrás relajarte y recibir toda la atención médica que necesitas». «¿Dónde, hija?» «Es una clínica especializada para personas de nuestra edad, con hermosos jardines, actividades recreativas y enfermeras que te cuidarán constantemente». Claudia tenía 52 años, aunque yo, en realidad, era mucho más mayor. «Pero hija, no necesito ir. No me quiero ir. No puedo quedarme aquí. Mamá, considerando lo que pasó hoy, creo que sería más seguro, aunque solo sea por unos días, hasta que te sientas mejor». «Unos días». Ambas sabíamos que esa internación sería definitiva. En la madrugada, mientras Claudia dormía plácidamente en la habitación de invitados, llevé a cabo la última revisión de todos los detalles de mi plan. Las grabaciones estaban resguardadas de manera segura. El doctor Marcelo tenía todas las pruebas necesarias, y Mónica estaba al tanto de mi traslado. Lo más importante, había dejado una carta sellada en mi caja fuerte con instrucciones precisas de abrirla únicamente en caso de que algo terrible sucediera. La carta revelaba la completa verdad sobre mis bienes, los planes del doctor Ricardo y las verdaderas razones de mi hospitalización. Era mi única salvaguarda ante lo peor. A la mañana siguiente, Claudia preparó un desayuno excepcional, con tortitas doradas, zumo de naranja recién exprimido y hasta un pequeño ramo de flores adornando la mesa, como si se tratase de una última comida o una disculpa anticipada por lo que estaba a punto de ocurrir. «Mamá, ¿has dormido bien?», pregunté. «Sí, hija, pero he tenido sueños extraños». «¿Qué tipo de sueños?». «Soñé que eras una persona distinta, que en realidad no me conocías». Noté que Claudia vaciló un instante, pareciendo genuinamente afectada por la ironía de mis palabras. «Mamá, te conozco mejor que nadie y por eso sé que esta es la mejor decisión para ti». «¿Estás segura, hija mía?». «Absolutamente». «Mentira», pensé. Si realmente me conociera, sabría que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. A las 10 de la mañana, el doctor Ricardo llegó con una ambulancia poco llamativa. La ambulancia, que no parecía una ambulancia, se acercó silenciosamente a la casa, un vehículo discreto diseñado para evitar miradas indiscretas. «Buenos días, doña Elena», se escuchó una voz amable. «¿Cómo se encuentra hoy?». «Me siento confusa, doctor», respondió ella con voz temblorosa. «Mi hija me ha dicho que usted me va a ayudar». «Sí, solo vamos a hacer una visita a un lugar muy agradable, donde podrá descansar», respondió el doctor, hablando con suavidad, como si le estuviera prometiendo un dulce a una niña pequeña antes de una inyección. Mientras organizaba mi traslado temporal, me vi obligada a presenciar cada detalle, la firma de documentos que no podía leer, la presentación de mi poder médico a Claudia, como si le hubiera dado autoridad total sobre mi salud, y la diligente labor del doctor Ricardo, quien llenaba los formularios de diagnóstico sin siquiera examinarme. Todo fue un secuestro legal, perfectamente ejecutado, realizado con la frialdad y la experiencia de alguien que ya había orquestado este tipo de eventos muchas veces. El viaje al asilo Lar San Francisco, aunque breve de solo 20 minutos, me pareció interminable.
En el asiento de la ambulancia, fingiendo estar bajo los efectos del calmante que el doctor Ricardo me había administrado, y que secretamente había escupido en mi pañuelo, observé a Claudia, mi hija, en el asiento delantero, manteniendo una conversación animada con él. Escuché claramente cómo el doctor preguntaba, ¿cuánto tiempo cree que tendrá que permanecer ingresada, Claudia? Y la respuesta, los casos como el de su madre rara vez muestran una mejora considerable. Lo más probable es que esta sea una situación de larga duración. Claudia respondió con un tono de resignación, lo entiendo. Luego escuché al doctor agregar, en cuanto a los costos, no se preocupe por el plan de pago que acordamos, tendrá total flexibilidad. Y cuando los recursos de su madre se agoten, disponemos de programas de financiación específicos. Estaban discutiendo mi futuro, mi confinamiento en ese lugar, como si se tratara de un simple trámite. Al llegar al asilo, una extraña combinación de furia y temor me invadió. El lugar que alguna vez idealicé como un santuario seguro, ahora se había convertido en el teatro de mi propia traición familiar. A pesar de ello, sentí una emoción inesperada, un entusiasmo palpable, porque finalmente había llegado el momento de llevar a cabo la venganza más cuidadosamente planeada de mi vida. Doña Elena, hemos llegado, anunció el doctor Ricardo con esa sonrisa fingida que los manipuladores emplean para engañar a sus presas. ¿Qué le parece si le mostramos su nuevo hogar? Nuevo hogar. Esas palabras me impulsaron hacia el futuro que me esperaba. Mónica nos esperaba en la recepción y al cruzar nuestras miradas por un instante, percibí en sus ojos la tácita confirmación de que todo estaba dispuesto según mi plan. Les presento a doña Elena Santos, dijo el doctor Ricardo. El caso que discutimos ayer. Por supuesto, doctor, todo está preparado para recibirla. Claudia, con una despreocupación que me asombró, firmó los últimos documentos y pagó la primera mensualidad en efectivo. Prohibió expresamente visitas sin autorización, detallando incluso la medicación que debía tomar para mi bienestar. Mamá, te visitaré tan a menudo como me sea posible, ¿de acuerdo? Sí, hija, está bien. Le gustará estar aquí. Es un lugar agradable con gente de su edad. Sé que estará bien. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Claudia. Y esa fue la única palabra veraz pronunciada aquel día. Al observar a Claudia marcharse por el pasillo, abandonando la residencia tras dejarme allí como si fuera un estorbo, sentí que una transformación irreversible se consumaba dentro de mí. Elena, la madre confiada, había muerto definitivamente. Elena, la vengadora, estaba preparada para el combate final. Mis primeros 3 días en la residencia San Francisco fueron una inmersión completa en el infierno en el que se había transformado mi propia inversión, y cada maltrato que presenciaba fortalecía mi resolución de buscar justicia. Me asignaron la habitación 237, un espacio pequeño y agobiante con 2 camas, una ventana que apenas se abría y un olor penetrante a desinfectante combinado con la sensación de abandono. Mi compañera de cuarto era doña Asirá, una anciana de 80 años, con la mente completamente clara, que había sido internada por su hijo tras enterarse de que él le estaba robando la pensión. A usted no la veo muy enferma, como los otros, me susurró doña Asirá la primera noche. No lo estoy, doña Asirá, al menos no de la forma que dicen. Yo tampoco, pero aquí adentro nadie nos escucha. Durante esos 3 días, fui anotando mentalmente cada irregularidad que presencié, medicación suministrada sin la prescripción médica correcta, ancianos lúcidos tratados como si estuvieran dementes para facilitar su control, visitas familiares desanimadas o prohibidas con pretextos falsos, y empleados que hablaban abiertamente de los planes para asegurar internaciones permanentes. Lo más grave fue descubrir que al menos 12 personas en la residencia compartían mi situación, familias que pagaban para deshacerse de parientes problemáticos, todo con la complicidad del doctor Ricardo y otros médicos del plan. Mónica, actuando con destreza, me mantenía al tanto de las conversaciones que oía, los documentos que veía y las irregularidades que observaba, funcionando como mi informante interna. Un día, doña Elena me alertó, el doctor Ricardo vendrá mañana para una reunión administrativa.
Traerá los informes de los nuevos pacientes de la semana, incluyendo el suyo, el mío y además, su hija vendrá a una consulta de seguimiento. Perfecto, pensé. Claudia y el doctor Ricardo, en mi terreno, ignoraban que caminaban directamente hacia una trampa. La noche previa al encuentro crucial, realicé mi última llamada al doctor Marcelo, empleando el teléfono de la administración. Mónica, sin percatarse, había dejado la puerta de la oficina entreabierta, facilitando mi acceso. Doctor Marcelo, mañana es el día, le comuniqué con firmeza. A las 3 de la tarde quiero que esté aquí, con toda la documentación que hemos preparado. Doña Elena, ¿está segura de que está a salvo?, inquirió preocupado. Si algo sale mal, no pasará nada, lo interrumpí con determinación. Mañana, la mitad de este plan fraudulento se derrumbará, y la otra mitad aprenderá que subestimar a una mujer de 78 años ha sido el mayor error de sus vidas. El viernes a las 2:30 de la tarde, Claudia se presentó en la institución, acompañada por el doctor Ricardo, para nuestra reunión de seguimiento. Los observé detenidamente desde la ventana del comedor, ella ataviada con ese traje formal que solo lucía en ocasiones especiales, y él, con su impoluta bata blanca que disimulaba un carácter perverso. A las 3 de la tarde puntualmente me convocaron a la sala de reuniones para la reunión que sabía que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó Claudia, mientras se levantaba para abrazarme con esa afectación que también conocía. «Bien, hija», respondí todavía un poco desorientada, pero recuperándome. «¿Y bien, doctor Ricardo, cómo va su progreso?», interpeló Claudia. «La señora Elena está respondiendo favorablemente al tratamiento», afirmó el médico, «los fármacos están haciendo efecto. Está más calmada, más habituada a la rutina. Tratamiento, fármacos, mentiras sobre medicamentos que nunca había ingerido. Doctor, ¿cuánto tiempo cree que mi madre tendrá que permanecer aquí?». «Bueno, Claudia, como ya hemos discutido, los casos como el de tu madre raramente permiten el regreso a casa. Lo más probable es que el momento que había temido durante semanas». «Hija, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Por supuesto, mamá». «¿Me quieres?». La pregunta tomó a Claudia por sorpresa, y en su rostro por un instante vislumbré un destello de sinceridad. Quizás era el peso del arrepentimiento, o tal vez la añoranza de aquellos tiempos en que realmente me amaba. «Por supuesto que te amo, mamá, y por eso estoy llevando a cabo todo esto». «¿Todo esto a qué te refieres exactamente?», preguntó ella. «Cuidándote, asegurándome de que estés a salvo». «Seguridad». Repetí la palabra lentamente, saboreándola. «Es curioso que utilices esa palabra ahora». Entonces golpeé la mesa 3 veces, la señal acordada con Mónica. La puerta de la sala se abrió y 3 personas entraron: Mónica, el doctor Marcelo y, para sorpresa total de Claudia y el doctor Ricardo, el director administrativo de la institución, el señor Fernando. «¿Qué está sucediendo aquí?», exclamó el doctor Ricardo, visiblemente alterado, mientras se ponía de pie. «Por favor, siéntense», dije con una voz firme, que ya no sonaba débil ni confusa. «Es hora de hablar con seriedad». Claudia me observó como si viera un espectro. «Mamá, ¿te encuentras bien?». «Estoy perfectamente bien, Claudia. Siempre lo he estado. Y por cierto, me gustaría presentarme formalmente al doctor Ricardo». Le extendí la mano. «Elena Concei Santos», dije. «Mucho gusto. Por cierto, soy la dueña del Lar San Francisco». Un silencio súbito y ensordecedor se apoderó de la sala, mientras el doctor Ricardo perdía color. Claudia intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El director administrativo, con un leve movimiento de cabeza, asintió, confirmando: «Así es. La señora Elena ha sido la propietaria de esta institución durante 15 años y, en los últimos 3 días, se ha dedicado personalmente a documentar diversas irregularidades ocurridas aquí». «Imposible», balbuceó Claudia, atónita. «Mi madre no tendría los medios, apenas puede cubrir sus gastos». «Su madre, doctora», interrumpió Marcelo,
abriendo una carpeta repleta de documentos. Posee 17 propiedades inmobiliarias en Belo Horizonte, inversiones diversificadas en 3 bancos distintos y un patrimonio total estimado en 5 millones de reales. La cifra resonó en la habitación como una bomba. Doctor Ricardo, continué, recuperando la compostura, me gustaría explicarle a mi hija el plan que han tramado. ¿Prefiere que lo haga yo? El doctor Ricardo intentó incorporarse, pero el doctor Marcelo, con una agilidad superior, lo detuvo. Doctor, le sugiero que permanezca sentado, dijo Marcelo, tenemos algunas preguntas sobre sus prácticas médicas de los últimos años. Esto es un error, respondió Ricardo con voz temblorosa, no tengo nada que ver con ninguna actividad ilegal. ¿Está usted seguro?, preguntó Mónica, al tiempo que colocaba una grabadora sobre la mesa. Porque tengo aquí 3 horas de grabaciones suyas donde habla sobre inflar los costos de las hospitalizaciones, administrar medicamentos innecesarios y métodos para mantener a los pacientes en un estado de conciencia disminuida para controlarlos. Al escuchar su propia voz proveniente de la grabadora, el doctor Ricardo se desplomó en su silla. ¿Y tú, Claudia?, me dirigí a mi hija, quien parecía paralizada por la sorpresa. ¿Quieren escuchar algunas de nuestras conversaciones de los últimos meses? Presioné el botón de reproducción de otra grabadora, y su voz llenó la habitación. Doctor, no puedo seguir cuidándola. La señora Elena está cada vez más desorientada. Ricardo, ¿estás completamente seguro de que esto no va a generar problemas, porque mi madre siempre ha sido inflexible? Una vez que esté aquí con la medicación correcta, se volverá mucho más sumisa. Con cada palabra, veía a Claudia hundirse en la silla, como un muñeco inflable desinflándose. Mamá, comencé. ¿Tú qué, Claudia? ¿Que me quieres bien, que me cuidas? Estaba preocupada pensando que estabas desorientada, olvidada. Estaba fingiendo estar desorientada. Mi voz retumbó por toda la habitación. Durante semanas interpreté el papel de la anciana indefensa que tú querías que fuera. Simulaba olvidos, fingía estar perdida. Necesitaba ayuda. ¿Y sabes por qué? Para ver hasta dónde serías capaz de llegar. Doña Elena, interrumpió amablemente el doctor Marcelo. Quizás sea mejor que le explique las implicaciones legales de esta situación. Sí, vayamos a las implicaciones. Me enderecé en la silla, adoptando una postura que Claudia nunca había presenciado. Doctor. Ricardo enfrenta cargos por ejercer la medicina sin licencia, privación ilegal de la libertad, asociación ilícita y malversación de fondos. El Consejo Regional de Medicina ha sido notificado formalmente. ¿Y yo, Claudia?, pregunté con voz entrecortada, tú, mi querida hija, pretendiste internarme en contra de mi voluntad utilizando documentos falsos. Eso constituye detención ilegal e intento de apropiación de bienes de una persona incapacitada, delitos que podrían resultar en una pena de prisión de entre 2 y 5 años. Pero, mamá, soy tu hija. Justamente por eso se agrava la violencia contra una persona mayor, al estar relacionada con la familia. Claudia rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de quien finalmente se percataba de la magnitud de lo que había perdido. Mamá, por favor, perdóname, no lo sabía. ¿No sabías que no estaba enferma, que me estabas encerrando injustamente o que yo era plenamente consciente de los medios que tenía a mi disposición para defenderme? Tú, por otra parte, alimentabas la esperanza de librarte de mí, una madre supuestamente inoportuna, para heredar mi fortuna. Me veías como una anciana ingenua, dispuesta a tragar cualquier mentira que te inventaras. Planeaste medicarme hasta el silencio con la intención de acallar mis quejas y evitar que te causara inconvenientes. El ambiente se tensó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El doctor Ricardo, visiblemente preocupado, sopesaba las implicaciones legales de tus acciones. Claudia aparentemente caía en cuenta de la magnitud de sus actos. Pero, Claudia, ¿sabes lo más triste de todo esto? A pesar de la tormenta de sentimientos que me sacudían por dentro, mantuve la calma en mi rostro. Si tan solo hubieras venido a mí y me hubieras dicho, mamá,
estoy agotada, necesito ayuda. Si hubieras sido honesta conmigo sobre tus problemas, si me hubieras tratado con respeto como a una persona y no como un estorbo a eliminar, te habría ayudado, te habría compartido mis bienes, te habría tendido mi mano. Habría buscado una solución que nos beneficiara a ambas. Pero elegiste el camino de la traición más vil. Me engañaste, drogaste y encerraste, tratándome como a un animal destinado al sacrificio cuando ya no sirviera. Me puse de pie, algo que no hacía desde hacía meses. Ya no necesitaba fingir debilidad. Desde este instante te despojo de todo derecho sobre mi herencia. Los documentos que te beneficiaban han sido modificados legalmente. Ya no posees las llaves de mi apartamento ni ningún poder que te conceda autoridad, y sobre todo, has perdido a tu madre, Elena. El señor Fernando preguntó por la residencia. En cuanto a la residencia, se realizará una exhaustiva investigación y limpieza. El doctor Ricardo y todos los médicos involucrados en esta conspiración serán despedidos de inmediato. Revisaremos a fondo todos los casos de internamiento de los últimos 5 años e implementaremos un estricto sistema de auditoría para evitar que esta situación se repita. Finalmente dirigí una última mirada a Claudia. Claudia, esos 3.000 reales que pensabas usar para internarme, puedes conservarlos. Ahora los necesito para cubrir los gastos del abogado, pues la justicia se hizo. La hija que tramó recluirme en mi propia casa descubrió, para su desgracia, que la propiedad era mía. El médico que se aprovechaba de mi encierro, entendió que yo era quien pagaba su sueldo y todos ellos, con gran dolor, aprendieron que subestimar a una anciana puede ser un error fatal. Pero la venganza fue solo el comienzo. Han pasado 3 meses desde que desenmascaré a Claudia y al doctor Ricardo en esa reunión, desde que revelé mi verdadera identidad y destrocé las vidas de quienes creyeron haberme destruido. Seguramente esperan que diga que estoy satisfecha, que la venganza me ha dado la paz que buscaba, que la justicia ha prevalecido y que ahora puedo descansar tranquila. Sin embargo, la verdad es mucho más complicada que eso. Sentada en el jardín del Hogar San Francisco, constato que mi residencia aquí es voluntaria, aunque la soledad que me embarga es palpable. Observo a mis compañeros ancianos, todos ellos en una situación similar a la que yo fingí vivir, confinados en este asilo. La diferencia, y es abismal, radica en sus historias verdaderas de abandono familiar, sus mentes afectadas por la demencia y sus vidas que languidecen lentamente. A veces la línea que me separa de ellos se difumina, y me pregunto si mi situación, a pesar de haber urdido un plan brillante, es realmente distinta. Después de todo, habiendo ganado la batalla, demostrando mi astucia y protegiendo mi fortuna, me encuentro exactamente donde Claudia, mi némesis, deseaba que estuviera, recluida en un asilo, lejos de mi hogar y sin el calor de la familia. La venganza perfecta que creía dominar, ahora comprendo su verdadero costo. Claudia, por su parte, enfrenta un proceso legal que, con toda probabilidad, la condenará a 2 años de prisión en régimen de semilibertad. El abogado de Claudia argumentó, en un intento por negociar un acuerdo, que sus acciones se basaron en una genuina preocupación por la salud de su madre. Sin embargo, las grabaciones que obtuve revelan de manera concluyente la falsedad de esa afirmación sobre sus supuestas buenas intenciones. Claudia ya no me visita, ni me llama por teléfono, en la práctica, he perdido a mi hija. Por otra parte, al doctor Ricardo, el médico involucrado, le han revocado la licencia para ejercer y la Fiscalía lo está investigando por al menos 15 casos similares al mío. 3 familias más han presentado demandas para obtener una compensación por sus acciones. Su clínica ha sido clausurada, su carrera profesional ha terminado y su vida social quedó destrozada desde que los periódicos locales comenzaron a investigar el fraude en las residencias de ancianos. En cuanto a mí, he logrado todo lo que me propuse. He demostrado que no soy una anciana vulnerable, he protegido mi patrimonio y he desmantelado una organización criminal. Tras años de lucha he protegido a otros ancianos de los sufrimientos que yo padecí, transformando el Hogar San Francisco en un modelo de cuidado respetuoso y honesto. No obstante, al dedicarme a esta labor,
mi persona ha sufrido una transformación profunda, una que me cuesta reconocer. Durante décadas mi vida giró en torno a la maternidad, manteniéndome incluso reservada en mis negocios y empleando una astucia oculta a los ojos de todos. En lo más profundo me consideraba Elena, la madre de Claudia, la mujer que crió a su hija, que protegió a su familia, que defendió sus costumbres. Hoy soy Elena, la vengadora, la que destruyó a su propia hija con la intención de probar algo. Soy la empresaria que sacrificó los últimos vínculos familiares en busca de una justicia personal. Y la pregunta que me tortura cada noche es, ¿valió la pena? ¿Alguna vez te has despertado por un instante fugaz, olvidando la persona en la que te has convertido? Cada mañana, al despertar, la imagen de llamar a Claudia para invitarla a almorzar el domingo se presenta ante mí, pero inmediatamente la recuerdo. Claudia, mi hija, está siendo juzgada por intentar internarme en una residencia, y fui yo quien la denunció. Aunque se merecía cada acusación y castigo, pues su intención fue despiadada, premeditada y criminal, no hay excusa para la forma en que trató a su madre, a mí, una persona mayor. Sin embargo, una cosa es merecer algo y otra muy diferente es ser indispensable. En lugar de delatarla, pude haberla enfrentado directamente al conocer sus planes, revelar mi patrimonio y negociar una solución que nos beneficiara a ambas, o incluso guiarla aprovechando mi influencia. Pero en cambio escogí la manipulación y la venganza, buscando que experimentara el mismo sufrimiento que yo sentí al descubrir sus intenciones. Anhelaba que ella sintiera la amarga experiencia de la traición, que probara la desesperación de ver su vida hecha añicos por alguien en quien confiaba, y lo logré. Sin embargo, en el camino me convertí en la misma persona que siempre había despreciado, alguien que usa su influencia y sus medios para infligir dolor, a pesar de existir opciones más compasivas. La línea entre víctima y vengador no se define solo por la acción, sino por la decisión de convertirse en algo que quizás no debería ser. Y ahora, 3 meses después, me encuentro luchando por comprender lo que hice y en quién me convertí. La conclusión a la que he llegado podría ser tan inquietante para ti como lo es para mí. No siento arrepentimiento. Sé que la culpa debería consumirme por haber destrozado a mi hija, por haber escogido la venganza en lugar de la redención, por haber malgastado mis habilidades en actos destructivos en lugar de construir algo nuevo. Sin embargo, al evocar la imagen de Claudia, hablando en voz baja por teléfono sobre mi creciente irritación, al recordar al doctor Ricardo, considerando mi tratamiento médico obligatorio como si fuera una bestia que debía ser amansada, y al ver a otros internos de este centro genuinamente abandonados por familias que los consideraban una carga, no puedo sentir remordimiento por haber buscado la justicia por mis propios medios. Tal vez lo que más me inquieta es comprender que soy capaz de ser despiadada sin experimentar culpa. Descubrir que existe una parte de mí que considera ciertas traiciones imperdonables y ciertas lecciones merecedoras de la mayor severidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué distingue la justicia de la venganza? Dediqué 3 meses a meditar sobre ello. La justicia es la que administran los tribunales, objetividad fundamentada en las leyes y restringida por la proporcionalidad. En mi caso, la venganza fue una elección personal, motivada por mis sentimientos y limitada únicamente por mi imaginación y los medios a mi alcance. Considero que en un país como el nuestro, donde los ancianos son abandonados en residencias por familias que evaden sus obligaciones, donde los médicos se enriquecen administrando tratamientos innecesarios y donde la justicia formal se muestra lenta e ineficaz para proteger a los más débiles, la venganza, a veces, resulta ser una herramienta más efectiva que la justicia legal. Claudia, por ejemplo, sufrió las consecuencias de sus actos de forma más rápida y contundente que si hubiera enfrentado un juicio. El doctor Ricardo perdió todos sus bienes y su reputación de manera más definitiva que si hubiera sido condenado por un delito. Además, la red de corrupción fue desarticulada de manera más exhaustiva de lo que hubiera logrado cualquier investigación oficial, y gracias a ello, muchos ancianos pudieron evitar el sufrimiento que yo misma padecí. Aunque mis acciones no se justifican moralmente por lo que hice, sí lograron el objetivo deseado. Quizás esta es la lección más perturbadora de esta historia.
En ocasiones, para defender a los más vulnerables, debemos actuar con la misma crueldad que aquellos que los oprimen. Usted, que me escucha, probablemente tiene familia, ya sean padres mayores o usted mismo una persona de edad avanzada. Permítame ofrecerle un consejo que podría salvarle la vida, o la de alguien a quien ama. Nunca subestime a una persona por su edad. No asuma que la debilidad física es sinónimo de fragilidad mental. No considere a un anciano como un problema a solucionar, sino como un ser humano digno de respeto, porque nunca sabe si está tratando con alguien como yo. Alguien que ha pasado décadas aparentando ser más débil de lo que es en realidad. Alguien que posee recursos que usted ni siquiera imagina. Encuentra a alguien que domine el arte de la manipulación aún mejor que tú. Además, jamás subestimes el valor de la familia. Una familia que te traiciona te proporciona las herramientas para una venganza 10 veces mayor. Antes era Elena, la madre abnegada. Ahora soy Elena, la dueña del asilo donde resido voluntariamente, un lugar donde he establecido normas estrictas contra el maltrato y donde los ancianos hallan el respeto que yo tuve que obtener a través de la venganza. Habito en la habitación 237, el mismo lugar donde fui cautiva, pero ahora es mi santuario personal. Cada día me levanto con la certeza de tener el control sobre mi vida, de que nadie puede obligarme a medicarme ni a tratarme como una carga. Es una victoria que celebro en solitario, pero una victoria al fin y al cabo. Y cada mañana disfruto de mi café, preparado exactamente a mi gusto, sin que nadie decida por mí. Mientras observo el panorama desde la ventana, me encuentro inmerso en la reflexión sobre la abismal diferencia entre el respeto nacido del temor y aquel cimentado en el cariño. Recuerdo a Claudia, quien me profesaba un respeto sincero fundamentado en el amor, hasta que descubrió la posibilidad de obtener beneficios al menospreciarme. Ahora, quienes me rodean me muestran respeto, sí, pero impulsados por el miedo a mis capacidades, al saber que enfrentarse a mí podría tener graves consecuencias. No puedo decidir cuál de estas dos realidades es más lamentable, pero reconozco que la segunda, aunque amarga, es indudablemente más efectiva. Quizás la comprensión más triste de todo esto reside en la certeza de que en ciertas circunstancias, infundir temor es una estrategia más segura que generar afecto. A veces la exhibición de nuestras armas resulta más protectora que la apertura de nuestro corazón. Tal vez me juzgues por haber elegido el camino de la venganza, creyendo que debería haber optado por el perdón, actuando como una madre comprensiva y tolerante, dispuesta a aceptar cualquier actitud de su hija. Antes de emitir cualquier juicio sobre mí, te ruego que reflexiones sobre una simple cuestión. Imagina que descubrieras que la persona a quien más quieres en este mundo está conspirando para encerrarte, administrarte medicamentos a la fuerza y tratarte como a una mascota indeseable. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Aceptarías pasivamente esta situación, confiando en la bondad intrínseca de las personas, o te convertirías, inevitablemente, en lo que yo me he convertido? Créeme, la distancia entre nosotros podría ser mucho menor de lo que crees. Si por casualidad del destino, te vieras en una situación similar a la mía, te pido que recuerdes esta historia. Recuerda que la edad avanzada no implica necesariamente fragilidad y que subestimar a alguien podría ser el último error que cometas. Sobre todo, comprende que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia más dura. Me llamo Elena Conceizón Santos, tengo 78 años, soy millonaria y vivo en una residencia de ancianos por decisión propia. Soy la evidencia viviente de que siempre es posible mostrar tu verdadera identidad, sin importar que esto te transforme en algo que jamás creíste ser capaz de ser. Aunque esto conlleve descubrir que la venganza, en ocasiones, sabe a triunfo y pese a que esa victoria pueda traer consigo la soledad, es una soledad voluntaria, no forzada. Y eso, amigo, lo cambia todo porque al final la única persona en la que puedes confiar plenamente eres tú mismo. Aprende esta lección cuanto antes, o te arriesgarás a aprenderla de la forma más dolorosa, como lo hizo Claudia, como yo le enseñé.